Perfecto. Estábamos hablando sobre el refuerzo del tarifario en lo que se refiere a hospitalización. Habíamos puesto como ejemplo, para empezar la clase, un paciente que ha sufrido quemaduras. Decíamos que en este paciente ingresó por el servicio de emergencia, tuvo la visita en emergencia para la evaluación. Este paciente estuvo en la unidad de quemados, cuidados intensivos, estuvo utilizando esta sala específica de quemados en instituciones de segundo y tercer nivel. En este caso era una institución o es una institución de segundo nivel. Habíamos dicho que los días en esta sala se contabiliza cada uno por día. Entonces el paciente estuvo 8 días en esta unidad o en esta sala. El paciente recibió también cuidados subsecuentes que se puede utilizar, como habíamos hablado, doctora Zoe, el 99-232. No hay ningún inconveniente en utilizarlo en su caso que mencionaba problemas con el SPAD. Se puede apelar indicando que este es el cuidado subsecuente que recibe el paciente y se lo factura 1 por día. En este caso se factura 7 porque la primera vez es la visita inicial. Bitácoras, en nuestros formularios, para nosotros poder contabilizar que efectivamente el paciente recibió el número de lo que se está solicitando. A nuestro paciente le realizaron exámenes de laboratorio que tenemos aquí. Esto es un ejemplo, ¿sí? De lo que se le puede haber realizado al paciente. En algunos casos se requerirán exámenes adicionales o menor cantidad de exámenes. Ahora, a nuestro paciente se le realizó un raspado de sus lesiones. Como vemos, aquí se utilizan tres CPTs iguales. El primero se refiere a los honorarios médicos, ¿sí? A lo que le realizó nuestro especialista. Con este código, si nosotros vemos en el tarifario, en los archivos que yo les envié, nosotros vamos a ver el valor en segundo nivel, que va a ser 35,27. Estos 36,36 son los honorarios de nuestro anestesiólogo, que igual podemos ver en este mismo CPT en el archivo plano del tarifario, ¿sí? Ahí nosotros podemos ver en segundo nivel cuáles serán los honorarios y en este caso el último código son los tiempos de anestesia, ¿sí? Como sabemos y se les explicó en la parte inicial del tarifario, decíamos que cada tiempo de anestesia, que es de 15 minutos, tiene un valor de 12,12. Como aquí podemos ver, al paciente se le utilizó 4 tiempos de anestesia. Sí, habíamos mencionado que esto se factura desde el momento que el paciente ingresa al quirófano hasta el momento que el paciente ya sale a recuperación, ¿sí? Los materiales que se utilizaron en los procedimientos de cirugía sabemos que son materiales de uso menor, que son fungibles, y esto igual se factura por tiempo. En este caso nuestro paciente estuvo de 31 a 45 minutos, se factura una cantidad de este CPT y además el paciente tuvo derecho al uso de sala de cirugía, que debe ser el tiempo igual a lo que yo estoy facturando en material, ¿sí? Entonces aquí podemos ver la cantidad 1, el código 39432 y el valor, ¿sí? No sé si tienen alguna duda con respecto a este ejemplo que hemos puesto sobre un paciente que ha sufrido quemaduras. Ya, a nuestro paciente también se nos va a facturar la sala de recuperación, ¿sí? El tratamiento inicial de quemaduras. En este caso, como nosotros podemos ver, el prestador del que yo les puse el ejemplo nos ha facturado 3 veces este tratamiento inicial, pero como decíamos, el tratamiento inicial solo se factura una vez. El resto de días son cuidados subsecuentes. Entonces, por eso está realizada una objeción parcial con un valor a lo que se refiere a un solo tratamiento inicial,
Y por último tenemos de nuestro paciente el alta hospitalaria, que siempre debe ser facturado de manera separada, ¿sí? En este caso corresponde al alta cuando es un tiempo menor a 30 minutos todo lo que la visita del profesional, es decir, los honorarios médicos, el examen final previo a el alta de nuestro paciente. Si tienen alguna duda, si no pueden hablar por este medio, les leo el chat. Sí, esto es el alta hospitalaria, se paga una sola vez y el código es el 99238. Si el paciente debe acudir a curaciones, por ejemplo, mañana, pasado, eso se factura aparte. Esas curaciones se facturan aparte. En este caso estamos hablando de la hospitalización de nuestro paciente y sí es muy acertado la observación que nos hace la doctora Zoe en que el último día se paga solamente el alta. Es decir, que nosotros vamos a pagar el tratamiento inicial y las visitas subsecuentes, en este caso serían 6 para nuestro paciente. ¿Sí? Porque tenemos la visita, el tratamiento inicial, los cuidados subsecuentes y el alta hospitalaria. Las curaciones, eso sí, efectivamente se va a facturar aparte, dependiendo cuántas veces tenga que ir el paciente, será una curación por día. Listo, entonces tenemos claro cómo se factura los honorarios médicos, los honorarios del anestesiólogo y los tiempos de anestesia, igual los derechos de sala, el uso de materiales. Aquí tenemos el caso o el ejemplo de un paciente que tiene bronconeumonía. Este paciente ha sido solamente hospitalizado, no ha sido sometido a ningún procedimiento quirúrgico. Sí, doc, no le escucho, lamentablemente no sé qué sucede. Ya, aquí tenemos el ejemplo de nuestro paciente que tiene bronconeumonía. Igual si desean también en esta misma página, en el Skype, tenemos un cuadradito que es para mensajes. También pueden ir escribiendo ahí para poder ir interactuando de una forma más rápida. Ya, este paciente con bronconeumonía ingresó también por el servicio de emergencia. Vamos a facturar lo que es el cubículo de emergencia. El paciente tuvo la visita en emergencia del especialista. El paciente, como habíamos dicho, fue hospitalizado por su cuadro clínico. En este caso sabemos que se factura a menos que tenga una justificación técnico-médica, no se puede facturar habitaciones individuales, sino habitaciones múltiples. Entonces aquí vamos a facturar el número de días que estuvo el paciente. Sabemos que por día, o sea, la habitación nos cuesta 35,38. El paciente estuvo hospitalizado 3 días. Tenemos lo que se refiere al cuidado y manejo diario. Fueron igual 3 días. Tenemos el cuidado inicial de nuestro paciente. Tenemos los cuidados subsecuentes, ¿sí? Entonces decíamos el paciente estuvo 3 días, tenemos un cuidado inicial y 2 cuidados subsecuentes. No
no sé qué sucede con la conexión de la doctora Jung. Ya, entonces sería un cuidado inicial y dos cuidados subsecuentes porque nuestro paciente estuvo hospitalizado 3 días. También tenemos lo que se refiere a la interconsulta, que es diferente a la visita inicial que tuvo perdón, o la visita en emergencia que tuvo nuestro paciente, ¿sí? Esto es, como habíamos mencionado en la clase anterior, a lo que se refiere a emergencia, esto es netamente en emergencia. Ahora, una vez que nuestro paciente está hospitalizado, va a requerir una interconsulta. El paciente va a acceder al desayuno, almuerzo y merienda. El número tiene que estar registrado, que nosotros debemos poder comprobar que el paciente efectivamente recibió el número de desayunos, almuerzos y meriendas según los días que estuvo hospitalizado. Sí, lo que pasa, Doc, es que el día del alta, sí, el paciente sí puede tener acceso a una consulta subsecuente. Sí, porque en el alta es cuando a nuestro paciente le damos las indicaciones que previo al alta. Ser dado de alta, por ejemplo, en la tarde. Entonces nosotros vamos a facturar por separado siempre el alta. Entonces, en este caso sería una consulta inicial, dos subsecuentes y el alta. El alta, qué pena, Doc, que no pueda hablar. A ver, Doc, no. Sí, en este caso, Doc, como bien menciona la doctora Yunga, aplica los dos casos. En este caso, el cuidado subsecuente, aquí vemos que el tiempo para este cuidado es de 15 minutos. Y el alta es un procedimiento que siempre se cobra aparte, por separado. Pueden ser facturados los dos. Sí, correcto. La habitación se cuenta por día censable.
Perfecto, doc, estoy escuchando su audio. Ya, perfecto. Doctora Zoe, no le veo ya en la presentación. Ya, perfecto, Doc, ya, ya le veo, no le veía en la presentación. Sí, efectivamente es como usted menciona. En el día del alta, es decir, el último día de estancia, se facturará el alta hospitalaria, no se aplica el cuidado hospitalario subsecuente, excepto, bueno, en el caso de recién nacidos que ya vamos a ver, y no sé si ahí ya quedó claro esta parte. Perfecto, entonces claramente como nos puso el ejemplo la doctora Zoe, si un paciente nos decía entra lunes, se va jueves, entonces está 3 días, la visita inicial sería el lunes, los días subsecuentes sería martes y miércoles y el jueves ya se facturaría únicamente el alta de nuestro paciente. Aquí tenemos el alta, además en nuestro paciente se le ha dado terapia respiratoria, como podemos observar, y además nuestro paciente ha recibido oxígeno, que como sabemos el precio es 0,01 centavo por cada litro de oxígeno. No sé si tienen alguna duda con lo que respecta al oxígeno. ¿Sí? El valor, como vemos, de 0,01 centavos, como les había dicho, por litro. A un paciente se ha ocupado 8.640, que nos da y a su vez los que hacen recuperación puedan presentar correctamente en los formularios.
Ya, perfecto, no hay ninguna duda con respecto a lo del oxígeno. Ya, aquí tenemos otro ejemplo de un paciente igualmente hospitalizado, es un paciente que tiene cefalea, entonces el paciente ingresó también por emergencia, la mayoría de pacientes ingresa por emergencia, a excepción de pacientes que son derivados, por ejemplo, a prestadores privados por falta de espacio físico en mi unidad, entonces ahí en ese caso el paciente va con transferencia a hospitalización, pero no la mayoría de pacientes ingresa por emergencia. Entonces igual se factura el cubículo de emergencia, se factura la visita de emergencia, el cuidado y manejo diario, tenemos 6, el cuidado inicial, un cuidado inicial, 5 cuidados subsecuentes y por aquí debe estar el alta, ¿sí? Entonces estamos claros con eso como el ejemplo que ya habíamos revisado. Cuidado inicial, cuidados subsecuentes, el alta. También tenemos la interconsulta que se hace a nuestro paciente. En este caso tuvo 3 interconsultas. También el desayuno, el almuerzo, la merienda. Como vemos fueron 6 desayunos, 5 almuerzos, 5 meriendas. Se le realizaron exámenes. Eh, a ver, me dice la doctora Zoe, perdón. Ya, sí, el cubículo de emergencia y la visita de emergencia, que entiendo que eso es a lo que se refiere, Doc, en el caso del, ya, el cubículo de emergencia es cuando el paciente ingresa por emergencia, el paciente, por ejemplo, qué sé yo, tiene una amigdalitis, se le revisa, se le da medicación y el paciente se fue, pero hay casos en el que el paciente requiere la presencia del especialista. En estos casos, como ya habíamos mencionado en la clase anterior, en estos casos se autoriza. No sé si ahí quedó claro. No en todos los casos está autorizada la visita en emergencia, pero hay casos específicos en el que el paciente requiere la valoración del especialista, que será quien dé incluso el pase de hospitalización de este paciente. Entonces, por eso en estos casos se está aprobando la visita, además del cubículo. Doc, ¿se está refiriendo al cubículo de emergencia y la visita en emergencia? Sí, Doc, eso le explicaba. Hay casos en los que se puede facturar el cubículo y la visita en emergencia, cuando está justificada la presencia del especialista para la evaluación de nuestro paciente, ¿sí? Como decimos, en estos casos se refiere, por ejemplo, en este código, decisión médica de baja complejidad, ¿sí? Entonces, en estos casos, en casos específicos, cuando yo justifico que mi especialista o el especialista de mi unidad, según el problema que tenga el paciente, acudió a emergencia, en esos casos se aprueba la visita en emergencia. Como le digo, hay casos más simples que revisamos, por ejemplo, en la clase pasada sobre una amigdalitis. En ese caso no justifica la visita en emergencia de un especialista. Entonces solamente se facturará el cubículo en emergencia.
No, Doc, sí se puede facturar. No, el cubículo de hecho se factura. El cubículo de emergencia, vamos a leer ya la clase anterior, habíamos. Ya, decíamos que el cubículo de emergencia, el derecho de este cubículo incluye la dotación básica, uso de equipos convencionales, accesorios de esterilización, instrumental e implementos, ropa reutilizable, material de uso colectivo y de uso múltiple, a excepción del anexo 3, que igual ya lo habíamos revisado, la cobertura de atención por el personal de apoyo requerido, sean médicos residentes, médicos posgradistas, personal de enfermería, material de aseo, servicios básicos, otros servicios que requiere el usuario o paciente en esta sala, ¿sí? Entonces, siempre el cubículo de emergencia se debe facturar, ¿no? El cubículo de emergencia. Lo que en algunas ocasiones no procede o no se aprueba es la visita en emergencia. Pero si yo demuestro que fue el especialista a hacer la valoración de mi paciente en emergencia, en estos casos sí procede, ¿sí? Ustedes pueden apelar, pueden demostrar con la documentación de que el especialista realizó la visita a mi paciente. No sé si ahí quedó claro, doctoras. Ya, perfecto. No, sí, eso sí que quede súper claro. El cubículo de emergencia es el derecho al uso de la sala de emergencia, todo lo que incluye eso. Es muy aparte de cuando visita el especialista a mi paciente. Como digo, hay casos en los que sí procede, hay casos en simples, como les había dicho, una amigdalitis. En este caso, el paciente facturará el cubículo porque usó la sala y la medicación que se le haya dado, pero no será procedente una visita de un especialista. Perfecto, el cuidado inicial, el cuidado subsecuente que ya habíamos comentado, la habitación, la interconsulta en este caso ya es cuando mi paciente está hospitalizado, ¿sí? Y el alta, como habíamos dicho, que el día que mi paciente ya tiene el alta, no se factura los cuidados subsecuentes, sino solamente el alta. Exámenes complementarios que le podemos realizar a nuestro paciente, exámenes de laboratorio. Habrá casos de pacientes que requieran exámenes de imagen, por ejemplo, una radiografía o una ecografía, igual esto se le debe facturar. No sé si alguna duda más con respecto a este paciente que tiene cefalea o tiene síndrome de cefalea en racimos. Perfecto. Acá tenemos otro paciente que ha sufrido una contusión del tórax, ¿sí? En este caso, perdón que se me ha pegado en desorden. Ya, vamos por aquí. Este paciente igual ingresó por emergencia, se factura el cubículo de emergencia, se factura la visita en emergencia porque debió ser valorado por el especialista que fue quien prescribió la hospitalización de nuestro paciente. Se factura el cuidado y manejo diario, se factura el cuidado inicial de nuestro paciente, los cuidados subsecuentes y el alta, ¿sí? Entonces, cuidado y manejo diario fueron 5, el cuidado inicial 1, que ya habíamos mencionado, fueron 4 cuidados subsecuentes y el último día, el alta. Tenemos las habitaciones que, como habíamos dicho, múltiple. A nuestro paciente le hemos realizado un examen radiológico que habíamos mencionado que igual en el caso de que así lo requiera, esto se tiene que justificar
con el resultado en el formulario 012B, lo de laboratorio en el formulario 010B, el alta de nuestro paciente y no tenemos nada más. Esto es en el caso de un paciente que ha sufrido una contusión, ¿sí? Entonces el paciente solamente fue hospitalizado para hacerle un seguimiento por el golpe que pudo haber tenido. No sé si alguna duda con respecto a esto. Sí me están escuchando, ¿verdad, compañeras? Ya, perfecto. Entonces queda claro, estos son pacientes, como les había mencionado, que son ejemplos para casos de hospitalización. Ahora, vamos a revisar el caso de un neonato. Aquí nuestro paciente tiene una trombocitopenia neonatal transitoria, ¿sí? En nuestro paciente vamos a aplicar, perdón que se me ha pegado en desorden, ya, vamos a aplicar la atención inicial a nuestro paciente, la atención subsecuente, son tenemos una atención inicial, eso sí nos queda claro, son 6 atenciones subsecuentes y posterior a esto el alta hospitalaria, ¿sí? Nuestro paciente igual estuvo en cuidados intensivos 7 días, ¿sí? Facturamos 7 en cantidad 7, el valor unitario es 204,89, el valor total es 1434, el código es el 383210. Sí, esto es lo que se refiere a cuidados intensivos. No sé si alguna duda con respecto a esto. Sí, a ver. Sí, doc, perfecto. La atención inicial 99468 y las atenciones subsecuentes a nuestro neonato 99469. El alto hospitalaria, que sabemos el código el 99238 y además se debe facturar los cuidados intensivos, ¿sí? Según el número de días que estuvo nuestro paciente, se factura una cantidad por día. El paciente estuvo 7 días, entonces vamos a facturar los 7, a excepción, como ya habíamos visto, del alta. ¿Sí? Perfecto. Entonces tenemos la atención inicial, las 6 atenciones subsecuentes, tenemos el alta y en cuidados intensivos vamos a facturar los 7 días. Nuestro paciente estuvo 8 días hospitalizado. No, en este caso solamente aplica a los cuidados, como habíamos dicho, cuidados intensivos.
Sí, solamente vamos a facturar la sala de cuidados intensivos o el cubículo de cuidados intensivos. Sí, es importante esto tener claro. Podemos incluso revisar en el tarifario que esta incluye, bueno, la cama especial, el empleo de materiales de uso colectivo y uso múltiple, material de aseo, pago de servicios públicos, servicios de hotelería, cuidado y manejo diario, la utilización de equipos como monitor multiparámetro, monitor de presión arterial, oxímetro, sensor de temperatura, ventilación mecánica, desfibrilador, bombas de infusión, succión, perdón, de acuerdo a lo que requiera nuestro usuario o paciente. Sí, sí, Doc, no sé si me pudo escuchar. Perfecto, aquí como les había dicho, les repito, en cuidados intensivos ya no se factura adicional el cuidado y manejo diario porque ya está incluido en esto. Perfecto, doctora. Sabemos que en el caso de que nuestro paciente requiera oxígeno u otros gases medicinales, esto se lo hace individualmente. El código igual se aplica una sola vez al día de cuidados intensivos. Si nuestro paciente está menos a 12 horas, vamos a reconocer el 50% del valor de la sala, y si está más de 12 horas, ya se aplica el valor total por día. Sí, y el último día igual habíamos visto el alta hospitalaria. Perfecto. Nuestro paciente se le ha realizado también exámenes de laboratorio, el grupo sanguíneo, el hematocrito, la hemoglobina, que esto es de acuerdo a la condición de cada paciente. Aquí hemos puesto ejemplos de exámenes que se le pueden realizar por su trombocitopenia. Ya, aquí tenemos el caso de otro paciente que ha sufrido igual quemaduras. En este caso es quemaduras que afectan menos del 10% de la superficie del cuerpo. Aquí, por ejemplo, les he puesto un caso en el que el prestador nos está facturando la visita en la oficina de un nuevo paciente. Como sabemos, esto no corresponde, ¿sí? Esto no aplica para pacientes hospitalizados, sino solo para consulta externa. Tenemos el cuidado y manejo diario, tenemos la habitación, bueno, el alta que le vamos a dejar para después, tenemos exámenes que se le ha realizado a nuestro paciente. Y en este caso, en el primer ejemplo de quemaduras no hubo ayudantes, ¿sí? Solamente fueron los honorarios del médico, del anestesiólogo y el tiempo de anestesia. En este caso vamos a tener lo que corresponde a los honorarios médicos. Vamos a tener el primer ayudante, perdón, vamos a tener el primer ayudante, que como sabemos es el 20% del valor cobrado por el médico cirujano o especialista, ¿sí? Entonces son 35,27, el 20% son $7.05. Que eso quede claro, y debe estar justificado la presencia del ayudante para el reconocimiento de esto. Tenemos los honorarios del anestesiólogo y los tiempos de anestesia. En este caso son 3 tiempos de anestesia de 12,12, cada 15 minutos se factura 12,12. Fueron 3, es un total de 36,36. Tenemos los materiales utilizados, el derecho de sala de cirugía. Tenemos la sala de recuperación. Si tienen algo igual que comentar, compañeras, en el chat, estoy atenta. La sala de recuperación, tenemos aquí un procedimiento que se le ha realizado al paciente, que son reparaciones en cuero cabelludo, brazos, piernas, por la quemadura que el paciente sufrió, y el derecho a sala. En este caso tenemos los dispositivos utilizados en nuestro paciente, por ejemplo el apósito,
También se le ha utilizado un equipo de infusión, los catéteres, equipos microgoteros, cloruros de sodio, la sutura, como ejemplos de dispositivos utilizados en este paciente. ¿Sí? Entonces podemos ver, no sé si tienen alguna duda con respecto a esto. ¿Alguna duda con respecto a este paciente que ha sufrido quemaduras? Como había mencionado, las visitas en la oficina, ya sea nueva o visita subsecuente, no corresponden pacientes hospitalizados. Esto aplica solo para consultas externas. Las habitaciones, el cuidado y manejo diario, igual por día que haya estado nuestro paciente. El alta, en el que el día del alta se facturará solamente el alta. Tenemos los exámenes, tenemos, como habíamos dicho, los procedimientos en sí, con los honorarios médicos, el honorario del ayudante, el anestesiólogo, los tiempos de anestesia. Aquí les he puesto de ejemplo, como les mencioné, un paciente que fue sometido como a una, se podría decir, una doble intervención, ¿sí? Entonces en la segunda se le hizo las reparaciones del cuero cabelludo y obviamente el derecho de sala. Los dispositivos médicos, los equipos utilizados, todo tiene que estar justificado. Ya, aquí tenemos el caso de un paciente que ha sufrido una apendicitis aguda con peritonitis localizada. Como sabemos, la apendicitis no complicada es un paquete, eso lo vamos a revisar ya en una próxima clase, lo que se refiere a paquetes y qué nomás incluye los paquetes. Pero en este caso, como es una apendicitis, se podría decir complicada porque nuestro paciente desarrolló peritonitis, nosotros vamos a facturar todos los dispositivos médicos, ¿sí? En este caso les he puesto el ejemplo de un prestador privado en el que los dispositivos se facturan con IVA. ¿Sí? Los dispositivos médicos se facturan con IVA. Si ustedes trabajan en instituciones privadas, es importante que facturen el IVA de los dispositivos, solo lo que se refiere a dispositivos. Si son instituciones públicas, no aplica el IVA. Tenemos toda la medicación utilizada en nuestro paciente, los dispositivos médicos. Tenemos, por ejemplo, aquí el caso de una medicación en el que nuestro prestador nos quiere facturar una cantidad de 40, pero nosotros al revisar la documentación hemos visto que solamente se justifica el uso de 10. Entonces eso es importante, que todo esté justificado, toda la medicación. Si yo a mi paciente le doy 1, 2, 10, 20, todo tiene que estar. ¿Sí me están escuchando, compañeras? Por favor, confírmenme si me escuchan. Perfecto, ya me parece que le logré escuchar a Maritza. Sí, doctor. Ya, muchas gracias. Ya, habíamos dicho que esto es el caso de una apendicitis de nuestro paciente ha desarrollado peritonitis. Entonces, en estos casos se debe detallar todo lo realizado y no utilizar solamente el paquete, porque como sabemos el paquete es para situaciones no complicadas. Entonces, tenemos los dispositivos, tenemos la medicación, debe estar justificada toda la medicación que es prescrita y suministrada a nuestro paciente, porque caso contrario eso será motivo de objeción. Los exámenes que le hemos realizado a nuestro paciente, la medicación, la habitación. En este caso, por ejemplo, es un prestador que dispone de habitaciones de 2 camas. Me parece que había una compañera que mencionaba que no les permitían facturar habitaciones de 2 camas, sino de 4 y no disponen en su unidad de 4.
Entonces no es una objeción lógica, porque si yo tengo habitaciones de 2 camas, entonces yo debo facturar como habitación de 2 camas, ¿sí? En este caso, el paciente, por ejemplo, no requirió una habitación individual, como habíamos dicho, eso tiene que estar justificado de manera técnica médica. A nuestro paciente le vamos a realizar el cuidado y manejo diario, el derecho de uso de sala. Ya, Maritza, ¿usted trabaja en una institución privada? Porque en el caso de que de micrófono, porque sí le puede escuchar ahí por este medio. Yo trabajo en el MCP y nosotros no pagamos por el motivo que dijo mi compañera de que la institución solo tiene 2 camas, porque es como que una institución me diga, no, es que yo dispongo solo de habitaciones individuales y ese no es un motivo por el costo, obviamente, para que se le pague. Claro, Entonces el pero, ministerio, al menos esa justificación, no acepta el de que son habitaciones que solo tienen 2 camas por el costo y se planilla o se paga solo el de 4. Obviamente al menos que amerite. claro, pero también hay que tener en consideración, por ejemplo, doctora Maritza, que el tarifario nos habla de las habitaciones que se puede facturar, no nos dice específicamente se pagará solo la de 4 camas, por ejemplo. Claro, Doc, pero eso digo, si la compañera dice, no, es que yo solo dispongo de habitaciones de 2 camas, entonces eso no está bien por los costos, ya que se maneja dinero del Estado. Claro, pero por Ahora, si el motivo fuera de que, por ejemplo, tiene habitaciones de 4, 3, 2, etcétera, y se le acabaron las de 4 y tiene que usar las de 2 y justifica, ahí se le paga. Pero la justificación que utiliza de la infraestructura, no. Claro, pero en este caso nosotros, por ejemplo, somos, en el caso de usted, por ejemplo, es un financiador, ¿no es cierto? Entonces, nosotros hacemos visitas y si son, por ejemplo, en el caso de prestadores privados, nosotros podemos con nuestras visitas de calidad, efectivamente, por ejemplo, verificar que el prestador dispone de habitaciones de 2 camas, podemos hacer las recomendaciones para que el prestador acople, modifique, unifique habitaciones, por ejemplo, y pueda disponer de más de 2 camas, pero también, como menciona, es también el hecho de que el prestador puede estar saturado y utilizar la habitación de 2 camas, entonces es aceptable, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, yo trabajo en el IES, nosotros en el caso de que el prestador haya utilizado la habitación de 2 camas, nosotros le pagamos. No tenemos problema en eso siempre que esté justificado. Y obviamente, como decimos, si es un prestador privado con el cual yo tengo un contrato y yo me facture como 4. Sí, en ese caso, como aseguradores, nosotros podemos emitir las recomendaciones para que el prestador, por ejemplo, como digo, pueda unificar 2 habitaciones, por ejemplo, y hacerle de 3 o de 4. Pero si el prestador dispone de eso, eso es lo que se le debe pagar porque el tarifario no especifica que no se le deberá pagar la habitación, por ejemplo, de 2 camas, por ejemplo, sino habla en general de habitaciones múltiples. Entonces, eso sí, yo considero un error y que puede ser objetable o justificable, diré justificable por nuestro prestador. Ya, en este paciente igual vamos a utilizar, como es un paciente que ingresó a quirófano por su situación de salud, que es una apendicitis con peritonitis, entonces tendrá el derecho de sala de cirugía. El tiempo es desde 91 minutos hasta 120 minutos, ¿sí? Esto es importante que siempre esté claro, esté especificado en la documentación
el epicrisis para yo poder pagar este tiempo, ¿sí? Entonces nosotros contabilizamos los minutos, igual los materiales de procedimientos en cirugía, el mismo tiempo que el derecho de uso de sala, tenemos la sala de recuperación, tenemos el desayuno, almuerzo, merienda, según los días que haya estado nuestro paciente hospitalizado, el cuidado hospitalario inicial, déjeme ver, ya, el cuidado hospitalario inicial y el alta. El paciente al día siguiente fue dado el alta, como podemos observar aquí. Por ejemplo, tenemos un cuidado y manejo diario. Nuestro paciente fue operado y al día siguiente fue dado de alta. Tenemos el alta hospitalaria, aquí tenemos a lo que se refiere a los honorarios del cirujano, el 20% será los honorarios del ayudante, hay ocasiones en las que justifica hasta un segundo ayudante, en estos casos es el 10%. No sé si la doctora Zoe nos quería decir algo. Oh, parece que ya se le salió. Ya, los honorarios del cirujano, el 20% que corresponde al ayudante, los honorarios del anestesiólogo y los tiempos de anestesia. En este caso fueron 7 tiempos de anestesia, 12 con 12 cada 15 minutos, es un total de 84 con 84. Ya, es la medicación utilizada en nuestro paciente, son los dispositivos médicos. Eso como un ejemplo de un paciente hospitalizado, pero que fue sometido a un procedimiento quirúrgico. No sé si alguna duda con respecto a esto, doctora Maritza, porque la doctora Zoe, no sé qué pasó, me parece que se desconectó. No, doc. Ya, perfecto. Entonces, esto es otro ejemplo de un paciente, como habíamos dicho, hospitalizado, pero que pasó por quirófano. Es importante justificar siempre la ayudantía para nosotros poder pagar el 20% correspondiente. Aquí tenemos el caso también de un paciente sometido a un procedimiento oftalmológico por su diagnóstico de queratocono. Aquí nuestro paciente vamos a facturar lo que es el derecho de la sala de cirugía, los materiales, el tiempo debe ser igual del derecho de sala con el uso de estos materiales. En este caso es de 90 minutos hasta 1 hora y media. Tenemos la sala de recuperación. Habíamos dicho que en el caso de la utilización de equipos especiales, estos serán facturados aparte. Aquí tenemos el uso del microscopio y el equipo de crosslinking. Tenemos aquí igual los honorarios médicos, el honorario del ayudante de estos tres procedimientos, ¿sí? Les he puesto separado por colores para saber a qué se refiere. Por ejemplo, este que está como verdecito es el honorario y este de acá abajo, el $1.60 son la ayudantía, el 20% del ayudante, ¿sí? Igual los que están con amarillo y los que están como con lila. Entonces les he puesto así separados para poder diferenciar cuáles son los honorarios, en este caso, de estos pacientes. La utilización de la medicación, por ejemplo, el lente que es utilizado, el bisturí, los zapatos, los zapatones, siempre tiene que estar justificado el número para yo poder proceder al pago. No sé si algo que acotar, doctora Maritza, con respecto a este procedimiento oftalmológico. No, doc. Ya, perfecto. Aquí como podemos observar el que está demoradito, tenemos el honorario del cirujano y dos ayudantes, ¿sí? El uno corresponde al 20% y el otro al 10% del honorario del cirujano.
Eso es importante, tiene que estar justificado en epicrisis la presencia de los dos ayudantes para yo poder aprobar el pago. Ya, aquí tengo el ejemplo de un paciente que ha sufrido una fractura. En este caso, igual el paciente fue sometido a quirófano, entonces vamos a facturar el derecho de la sala de cirugía de 40 materiales de procedimientos de cirugía, materiales de uso menor fungibles, del mismo tiempo de nuestro derecho de uso de sala, la sala de recuperación, en este caso vamos a facturar el intensificador de imágenes que tiene que estar justificado en el protocolo operatorio su uso, caso contrario es objetado. La habitación de nuestro paciente, el cuidado y manejo diario, los desayunos, almuerzos y meriendas igual deben estar registrados. En este caso tenemos el cuidado hospitalario inicial y el alta de El nuestro... intensificador en la cirugía no pagamos, ¿Por qué, Doc? porque ya está incluido en el tarifario. Dice que cuando está dentro de un quirófano, el intensificador ya se incluye. Al menos que sea un procedimiento como una CEPRE o algún otro donde solo se va a utilizar el intensificador. Ahí y no utilizan, por ejemplo, lo que es quirófano y eso ahí se paga. Pero si es dentro de una cirugía donde ya se está pagando el derecho de sala, no. Ya. Bueno, nosotros como IES sí pagamos eso. Sí le pagamos. Veamos, le revisémosle correctamente cómo nos dice el tarifario. Veamos. Porque aquí me habla, por ejemplo, que está incluido en el caso de procedimientos de alta complejidad. Veamos. En el tarifario nos dice que en los derechos de sala para procedimientos de alta complejidad, este valor incluye el uso de equipos propios de cada procedimiento, el intensificador de imagen, lencería, equipo monitoreo, pero nos habla para procedimientos de alta complejidad. Nosotros sí reconocemos el intensificador de imagen. Eh, Chutado. Bueno, ahí habría como un tipo de discordancia, se pudiera decir, entre lo que aprueba o autoriza, por ejemplo, un financiador con diferencia de otro. Por ejemplo, nosotros en el caso del IES, nosotros sí pagamos el intensificador de imagen. No, ya le busco la parte del tarifario donde dice que ya está incluido el intensificador cuando es un procedimiento quirúrgico en el derecho de sala. Ya, perfecto. A ver, búsquele para poder llegar a un consenso con respecto a eso. Igual le voy a buscar. Porque yo le tengo el derecho de sala de cirugía, incluye la dotación básica del quirófano, uso de equipos convencionales, mesa quirúrgica, máquinas de anestesia, lámpara cielítica, flujo laminar, equipo de anestesia, monitor de signos vitales, aspirador, monitor, desfibrilador, reloj, negatoscopio por quirófano, esterilización, accesorios, ropa, material directo atribuible al procedimiento, aporte del talento humano, el bloqueo quirúrgico que por su actividad lo precise. A ver, la doctora Zoe ya pudo ingresar.
No, ¿me confirma si nos escucha doctora Zoe hasta que la doctora Maritza pueda revisar lo del intensificador de imágenes? Confírmeme, por favor, doctora Zoe, si me escucha. Doctora Maritza, no sé si le encontró lo que respecta al intensificador de imágenes, porque como le mencioné, yo le tengo que para derechos de sala para procedimientos de alta complejidad. A ver, Doc, le estoy revisando la foto que me envió. El bloque quirúrgico que por su actividad lo precise contará con un aparato de radiodiagnóstico médico dotado de intensificador de imagen. Bueno, ahí tendríamos como una pequeña discordancia. Ay, perdón. No sé si me escucha, le estaba revisando la fotito que usted acaba de enviar al chat. Bueno, en este caso, como le mencionaba, nosotros como sí cancelamos el intensificador de imágenes porque consideramos que no está incluido como derechos de sala de cirugía. Pero efectivamente estoy revisando lo que nos pone aquí en el caso de que dice el bloque quirúrgico que por su actividad lo precise contará con un aparato de radiodiagnóstico médico dotado de intensificador de imagen. ¿Sí? Pero por ejemplo, si el prestador justifica que, no sé, que como que no tienen el intensificador y, por ejemplo, no sé, lo alquilan, por ejemplo,
¿Cómo en ese caso igual tampoco le pagan ustedes? No, Doc, tampoco, solo le pagamos donde no se planille lo que son derechos de sala, como son CEPES y otros procedimientos que se utilizan en urología, donde utilizan intensificador. Ahí sí les pagamos porque no planillan lo que es el quirófano. Ya, perfecto. Bueno, es importante también conocer su punto de vista o su conocimiento también como auditora en sí. Entonces, sí, Doc, es válido. Como le digo, nosotros le aceptamos el planillaje del intensificador de imágenes en ciertos casos. Por ejemplo, en este caso de nuestro paciente con una fractura, porque como puede ser el caso de que el prestador haya, por ejemplo, no tenga y lo haya alquilado. Ya, bueno, esto no tenemos mayor problema sobre lo que es los honorarios médicos, los honorarios del ayudante, me ha salido un poco borrosa la imagen, el anestesiólogo y los tiempos de anestesia, ¿sí? Los dispositivos utilizados. En el caso de nuestro paciente, la medicación, los exámenes de imagen que se le haya realizado, tenemos eso con lo que respecta. Solo tendríamos una pequeña diferencia en lo que se refiere al intensificador de imágenes. De todas formas, voy a tratar igual de consultar a nivel central con lo que es control técnico para poder llegar a un acuerdo preciso sobre este tema. Ya, aquí tenemos el caso de un paciente con un EPOC, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En este caso es un paciente igual que estuvo hospitalizado. Vamos a revisar toda la medicación que se ha utilizado, que tiene que estar, como sabemos, justificada, y usted que hace auditoría, igual tiene sabe el prestador que tiene que estar todo detallado en la epicrisis, caso contrario es motivo de objeción. El planillaje del oxígeno, que sabemos que cuesta 0,01 centavos por litro, los exámenes realizados, la terapia respiratoria, las nebulizaciones que se le ha realizado a nuestro paciente, la habitación, por ejemplo, igual en este caso se le ha facturado una habitación de 2 camas, el cuidado y manejo diario, 4, desayuno, almuerzo y merienda, igual 4, el cuidado. Doc, ¿me escucha? Ahí le escucho. Doc, una consulta con respecto a las nebulizaciones. Eso no sé si hay que pagar, porque eso también tenemos la duda nosotros, porque esta nebulización es dentro de lo que es el área de otorrino. Entonces, antes pagábamos, pero recibimos un comunicado de que eso iba a hacerse pagado únicamente cuando sea indicación o realizado por otorrino. Entonces, eso no, esa es mi duda. ¿Cómo por otorrino, Dogo? ¿Está por consulta externa? No, Doc, lo que pasa es que cuando usted entra al tarifario, hay ciertos honorarios que están independientemente de la especialidad, Claro, por solo ejemplo, están exacto, localizados por órganos. exacto, Pero por en ejemplo. cambio, lo que es nebulizaciones está dentro de lo que es el área de otorrino, el código que planilla. O sea, es un examen y procedimiento dentro de esa especialidad, sí. Exacto, entonces eso digo, si le realiza, usualmente las nebulizaciones no realiza el No, especialista ni la porque especialidad de otorrino, sino las en enfermeras, general. ajá. Claro, el personal de enfermería por lo general es quien realiza o el médico residente. No, en este caso, Doc, eso sí se puede facturar porque el tarifario lo incluye, sí, dentro como sabemos, dentro de otorrino, pero no significa que deba ser el especialista quien lo realice, ¿no? Porque en este caso, como sabemos, la nebulización es algo simple. Y bueno, debe ser solo de otorrino o sí puede ser de otro especialista, porque es el único honorario que está dentro de, que se utiliza que está dentro de una especialidad. Por ejemplo, en cambio, otros como colocación de catéteros, inserciones y otras cosas,
está dentro de lo que son órganos. Y eso, por ejemplo, sí pagamos independientemente de la especialidad. Pero en caso de las nebulizaciones, por encontrarse dentro de especialidad, común, catalogado dentro de esa especialidad, sí, pero no debe ser facturado, considero yo, por un especialista, porque además, como sabemos, por ejemplo, el valor es, por ejemplo, $2.81. Entonces sabemos que esto no va a realizarlo un especialista. El especialista será quien prescriba las nebulizaciones, sí, por eso están dentro de esta especialidad. Es un paciente con un esa es mi pregunta. Si la prescripción tiene que ser dada por el otorrino o puede ser por cualquier especialidad. O sea, por ejemplo, o sea, cualquier especialidad es como amplio, doc. Por ejemplo, pudiera ser por el otorrino o por medicina interna, por ejemplo, o por el neumólogo. Sí, si es que ellos lo planillan, ¿es válido la aprobación o Claro. sería motivo de objeción ya que está dentro de la especialidad de otorrino? No, pero por ejemplo, puede ser el caso de que el paciente le esté tratando, por decirle, un neumólogo, porque en la unidad no disponen otorrino, por ejemplo. Entonces, el paciente está siendo valorado en su hospitalización o en su tratamiento por un neumólogo. Entonces, es él quien prescribe las nebulizaciones. En ese caso es válido. O igual puede ser el médico internista, por ejemplo. Hay casos en los que el médico a cargo del paciente es un médico internista, que puede ser aquí en este caso. Entonces la nebulización va a ser prescrita por él, pero no significa que vaya a ser realizada por él. Claro, sí, ese no hay problema con la realización, sino solo con la prescripción, porque nosotros pagamos las prescripciones, porque usualmente los procedimientos realiza el residente o realiza la La enfermera y eso no enfermera. es motivo para objetar. Claro, pero al objetar la prescripción objetaría todas las nebulizaciones, perdón. Claro, por eso es mi duda. Eso le comento que es un comunicado que nos llegó de que eso no debía pagarse si es que no era prescrito por otorrino. Por eso es la pregunta. No, esto puede ser prescrito, o sea, esto es prescrito por el médico a cargo del paciente, por el especialista a cargo del paciente, pero no específicamente puede darse el caso de que no sea el otorrino. No sé si tal vez Doc tiene como a la mano ese comunicado. No, aquí no, Doc, está en la compu del trabajo. Porfa, me puede mandar mañana para poderle revisar, pero como digo, nosotros no tenemos ningún tipo de directrices con respecto a eso. Es un procedimiento que está dentro de esa especialidad, pero no significa que deba ser específicamente realizado por el otorrino. Nosotros no tenemos problemas con las nebulizaciones. Sino la prescripción, Doc. O sea, por ejemplo, si el otorrino pone ya prescripción hacer nebulizaciones, pagamos. No hay, independientemente de quién le realice. Si el fisioterapeuta, enfermero, etcétera, eso no hay problema. Pero la prescripción sí tiene que ser dada de esa especialidad. Pero como la mayoría de veces no viene en la nebulización porque es un honorario, se la objeta y lo que pagamos es los insumos y la medicación que se utiliza. Mm. Pero, por ejemplo, Doc, si esa prescripción fue dada por un médico internista, porque es quien está a cargo del paciente, no la paga. No, por eso es la pregunta. Ya Ya. voy a mandarle ese comunicado. Sí, Doc, sí, porfa, me pudiera hacer llegar para poderle revisar, pero, o sea, no, como le digo, nosotros no tenemos problema en eso. La nebulización puede ser cancelada siempre y cuando esté la prescripción del médico. Incluso, por ejemplo, hay pacientes que acuden por emergencia, por ejemplo, y es el médico de emergencia quien solicita las nebulizaciones para el paciente. Entonces, eso es aprobado.
Ya, Doc, entonces ya voy a mandarle ese para aclarar esa duda. Sí, ajá, eso, Doc, fuera bueno, porque eso le digo, nosotros tenemos casos incluso en el que, como le digo, el paciente acudió a emergencia y fue el médico de emergencia quien le prescribió la nebulización y eso se aprueba, no hay ningún problema. Sí, por Ya, favor. Ajá, para que me haga llegar eso, para poderle revisar detalladamente a qué se refiere. Pero esa comunicación, por ejemplo, a los otros subsistemas no nos ha llegado. Entonces nos mantenemos. Ya este paciente igual el cuidado hospitalario inicial, el cuidado subsecuente y el alta hospitalario. Así que eso ya quedó claro que el día del alta se factura solamente el alta, no ningún otro tipo de cuidado. La medicación utilizada en nuestro paciente, los dispositivos médicos, los cuales tienen IVA, es importante siempre revisar los precios, como les mandé por medio a los correos electrónicos la lista de precios, sí, entonces ese es nuestro tope máximo que nosotros podemos pagar, caso contrario eso será realizado objeciones. Bueno, el tarifario anterior mencionaba, perdón, el 091 mencionaba incluso una objeción total a la medicación. No sé si ustedes estén aplicando eso, Doc, pero nosotros hacemos objeciones parciales. cuando hacen el sobreprecio, Ajá, sí, sí se objeta todo. toda la medicación. Sí, Ya, bueno, eso igual el doctor Chiriboga, que trabajaba en el MSP, fue quien nos indicó eso, pero la verdad nosotros no lo aplicamos. Nosotros objetamos, hacemos objeciones parciales al sino el área de financiero, pero sí objetan justamente por lo que está en la normativa. ya, ajá, bueno, eso sí, sí es verdad, eso está en la normativa, nosotros no lo aplicamos, en especial en los prestadores privados, porque está el respaldo de que el paciente recibió la medicación. Entonces lo que hacemos es hacer objeciones parciales, dejándole al valor todo. Eso es, Doc, por lo de lo referente a la clase de hoy, en pacientes hospitalizados, pacientes que han pasado por quirófano, un paciente neonato que pasó por terapia intensiva. Nos queda pendiente revisar igual más casos de pacientes que hayan pasado por UCI, pacientes, como habíamos dicho, desde que ingresan por emergencia hasta que tienen el alta, hasta que realizan por ejemplo, se les prescribe que realicen rehabilitación. Eso también vamos a seguir revisando más ejemplos porque, como hemos visto en la clase de hoy con sus conocimientos también, Doc, hemos podido ir aclarando ciertas dudas. De acuerdo al diagnóstico del paciente, qué se factura, qué no se factura, cómo se factura, por ejemplo, nos queda la duda del intensificador de imágenes y que me envíe su comunicado de lo que se refiere al nebulizador. Como mencionaba, lo de las habitaciones también, en el caso de que, por ejemplo, aquí tenemos un paciente que se ha utilizado una habitación individual, habría que ver cuáles fueron las condiciones del paciente que llevaron a la utilización de la habitación individual, ¿sí? ¿Cuál fue la prescripción médica? Tal vez algún tipo de evitar algún tipo de contaminación, algún paciente con comorbilidades. En esos casos se justifica la habitación individual. De nuevo tenemos habitaciones múltiples de 2 hasta de 4 camas que serán utilizadas como habíamos mencionado de acuerdo a la disponibilidad primero que tenga el prestador. Puede ser que tenga habitaciones de 4, de 3, de 2 camas, pero para tal paciente solamente estuvo disponible la de 2 camas. Entonces es válido la facturación de eso porque el tarifario no habla o no prohíbe al respecto. Eso sería, Doc, la clase de hoy. Le agradezco su presencia, su interacción. Creo que ha sido muy productivo tanto para usted como para mí, porque siempre es bueno retroalimentar. Sí, Doc, gracias. Ya, gracias Maritza. Queda pendiente, porfa, que me envíe lo referente al nebulizador.
Y con lo que respecta al intensificador de imagen, Ma- yo también voy a hacer las respectivas averiguaciones. Ya, Doc, linda noche. Gracias, Maritza, que descanse.